Seguimos en la tertulia, estamos en este jueves 3 de marzo del año 2022 con Martín Couto, Juan Pedro Mir, Gloria Robaina y Daniel Superviel. Es una edición especial de la Mesa de los Jueves, concentrada en la presentación que hizo ayer el presidente de la República ante la Asamblea General. Además de repasar lo actuado en 2021, el presidente Lacalle Pou asumió ayer varios compromisos para este año y lo que resta del periodo. Sobre el final de su discurso, anunció que en caso de obtenerse resultados satisfactorios en la economía, se cumplirá con reducir el impuesto a la asistencia a la seguridad social, IAS, y con aumentar las deducciones en las franjas más bajas del IRPF, el impuesto a la renta de las personas físicas, en el año 2023. Estos dos cambios tributarios están incluidos en el documento Compromiso por el País, firmado por los socios de la coalición de gobierno antes del balotaje de 2019. Dijo Lacalle Pou que esta segunda mitad del 2021 mostró un proceso gradual y continuo de reactivación laboral y aseguró que este año va a comenzar el proceso de registrar la recuperación del poder adquisitivo del salario. Sostuvo que las perspectivas económicas para este año son buenas y destacó algunos números presentados días atrás por el Ministerio de Economía y Finanzas, como el crecimiento de la economía, que habría sido de 4,5% el año pasado, y el aumento de la recaudación tributaria, que fue de 7,1%. ¿Por qué quería destacar estas cifras? Y porque queda meridianamente probado de que se puede hacer una política económica responsable, que se pueden sostener políticas sociales y aumentarlas, que se pueden generar incentivos económicos para los emprendedores de todos los tamaños y se pueden lograr resultados positivos en todos esos ámbitos. Se puede. Vamos a terminar con esa falsa dicotomía. La discusión ya no es más, o creo que nunca fue, por lo menos para nosotros, más o menos Estado. La discusión es cuidar los recursos públicos y ser justo al gastarlos o invertirlos. Lacalle Pou señaló además que para este año se tiene previsto una inversión total en obras viales y acciones de fortalecimiento de infraestructura por 869 millones de dólares. En cuanto a empresas públicas, dijo que en 2022 se va a realizar la subasta del espectro radioeléctrico 5G. Además, Antel va a invertir este año más de 170 millones de dólares. Señaló que en la segunda mitad del año se espera concretar la iniciativa privada presentada a OCE para construir una planta potabilizadora sobre el Río de la Plata, en Arasatí, departamento de San José. UTE, por su lado, tiene previsto invertir 212 millones de dólares este año. También pasó por el sector salud y mencionó las inversiones que están previstas en esta materia, por ejemplo, obras en el Hospital del Cerro, en el Pasteur, en el Piñero del Campo, en el Centro Dr. Enrique Clavó, Exfiltro, en el Centro de las Piedras, en Salto, Maldonado, Guichón, Portal Amarillo y Hospital de Canelones. Además, señaló, está previsto el llamado a precios para construir nuevas plazas en cárceles de todo el país. Reiteró que se va a construir la ciudad universitaria Jorge Larrañaga, un proyecto impulsado por el INJU para albergar en una primera instancia entre 150 y 180 jóvenes del interior. Y ya terminando, dijo que la Universidad de la República, a través de su rector Rodrigo Arim, dio el visto bueno para que el gobierno convoque a todos los partidos políticos a efectos de construir un nuevo hospital de clínicas en 2030, cuando se cumplirán 200 años de la primera Constitución. De nuevo, este es apenas un resumen apretado de lo que dijo con respecto a lo que viene. ¿Ustedes qué sensación sacaron? ¿Quién empieza esta vez? Daniel, ¿vas tú? Bueno, si ustedes siguieron la campaña, no es un político, un presidente de grandes anuncios y de grandes promesas, ¿no? Yo ayer lo que percibí en el Parlamento fue un presidente que en la mitad de su mandato hace su puesta a punto de cómo está el gobierno. No olvidarse que tuvimos una pandemia, hubo un fondo coronavirus, hubo avatares que por ahí no estaban previstos cuando asumió el 1 de marzo del 2020 y que
siente y transmite y está convencido de que parado en esa forma de administrar el Estado, en esa forma de manejar la economía, en esa forma de haber hecho asistencia social a los más débiles, esa forma de haber ayudado a los sectores más jorobados por la pandemia precisamente, hoy Uruguay queda pronto para arrancar, ¿no? O sea, ya los índices de la economía están buenos y promete, avisora, analiza que se viene la recuperación salarial. En ese sentido, tal vez el discurso de ayer tuvo gusto a poco en relación a la agenda post-pandemia, ¿no? O sea, bueno, muy bien, se termina la pandemia, tenemos una guerra que está estallando en Europa, ¿no? Entonces, yo lo que podría decir es eso, plantea poca expectativa de lo que va a venir, pero hace una referencia que yo me quiero destacar y que tú no hiciste mención, Emiliano, que es en un momento del discurso, él habla de una característica del Uruguay, donde hay un elogio a los otros partidos políticos, hay un elogio a la estabilidad democrática, hay un elogio a la institucionalidad, y habla de una palabra que para mí marca claramente lo que el presidente piensa y lo que el presidente cree que es hacia donde va Uruguay en función del manejo que se hizo responsable, lógico, cuidando el bolsillo de los uruguayos, con el manejo que hizo la ministra de Economía de la Caja. Y Uruguay tiene condiciones excepcionales. Y nos cuenta a los uruguayos que en sus recorridas, que estuvo ahora en Dubái, en esos recorridas que hace por el mundo, o sea, Uruguay está siendo se está viendo en el resto del mundo como un lugar estable, un lugar donde se respetan las libertades, donde vivimos una democracia plena. Y creo que ese detalle del presidente, destacando ese aspecto puntual que debería enorgullecernos a todos nosotros, es parte de lo que hay que apuntar para ver para dónde va los próximos años del gobierno uruguayo. Martín. Sí, una cosa para pelear un poquito a Daniel. El presidente en campaña hizo promesas grandes, ¿no? Dijo, vamos a bajar el déficit sin bajar los salarios, sin bajar las jubilaciones, sin recortar inversión, sin recortar gasto en áreas clave. Todo eso son... vamos a bajar los combustibles, digo porque son promesas además incumplidas. Entonces, yo coincido con Daniel que la verdad un gusto a poco enorme. Hay cosas que lo tiro para indagar, pero el presidente dijo, se está elaborando, y eso me lo anoté textual porque me preocupó, la ampliación de la cobertura de primera infancia, etcétera. Esos son los 50 millones de dólares que se anunciaron para la rendición de cuentas del año pasado. Rendición de cuentas que se votó el año pasado empieza a regir desde el 1 de enero de este año, y me preocupa que se esté elaborando, porque eso debería estar ya ejecutado, lo que se piensa hacer con esos 50 millones de dólares. Y nadie puede decir que no tuvieron tiempo, naturalmente. De hecho, en la presentación de la rendición de cuentas ya tendrían que haber tenido diseñado eso. El gusto a poco o gusto a nada, por ejemplo, en política exterior. En política exterior no solo no hubo ningún anuncio de logros, sino que no hay ningún anuncio para el futuro. Me preocupa, en términos de apertura de mercado, del vínculo con los socios del Mercosur, que quedó herido. Ni siquiera el potencial aliado para el gobierno, que era Bolsonaro, le hizo el 2. O sea, lo dejó bastante solo. El gobierno está bastante solo dentro del Mercosur, con presidentes de todos los signos ideológicos. Me preocupa la promesa de bajar el IRPF, y ya le diría, bueno, una cosa que se puede hacer es volver al cálculo anterior de la base de prestaciones y contribuciones, el que usaba el Frente Amplio. Eso va a bajar lo que la gente paga. Pero además, me preocupa que no se anuncie antes volver a bajar el IVA, porque es el impuesto más injusto. Entonces me preocupa que los anuncios, que además son con varios condicionales, ¿no?, en función de cómo va la actividad, etcétera, pero puede aumentar la desigualdad de ingresos si se hace así, esta baja de recursos. Y por último, podría seguir, me preocupa el anuncio con respecto a las cárceles. Es un déjà vu. Nos explotan las cárceles a partir de reformas en materia penal, etcétera, y entonces construimos nuevas plazas. La pregunta, no ya el presidente, porque esto es una cuestión que se arrastra de varios periodos, sino a todo el sistema político, es ¿hasta cuándo? ¿Cuántas plazas serán suficientes? ¿No nos volverá a pasar que construimos plazas, logramos más o menos terminar con el hacinamiento y volvemos a hacer reformas penales que nos hacen volver a tener mucha más gente presa, con cárceles que vuelven a ser un desastre? Ahí tú estás hablando incluso de lo que ocurrió en los gobiernos del Frente, Martín. Y claro, los gobiernos del Frente lograron terminar más o menos equiparando las plazas con la cantidad de presos, ¿no? Después de haber aumentado la cantidad de presos. Y ahora volvemos a lo mismo.
Entonces, y eso no es algo nuevo, yo lo he planteado en la tertulia siendo del mismo partido que estaba en el gobierno. Este camino de inflación punitiva, de cobrar al grito, de aumentar las penas, de traer a la gente más tiempo encerrada, que genera una bomba a punto de explotar todo el tiempo y que genera, por ejemplo, cifras récord de asesinatos en las cárceles, no es una manera de resolver los problemas de seguridad. Y que la única respuesta sea, vamos a construir nuevas plazas, es en ese punto en particular un déjà vu negativo. No fue lo único que mencionó. Ayer el presidente también habló del plan de dignidad carcelaria, también habló de avanzar en planes de rehabilitación, etc. Emiliano no dijo nada del plan de dignidad carcelaria. Hoy las cárceles son menos dignas. Martín empezaba su intervención diciendo que te iba a pelear un poco, Daniel. Están ahí, ustedes dos hoy. A ver, Martín, Martín, está perfecto lo que hace Martín. Martín defiende su punto de vista y lo defiende con pasión y lo defiende bien. Insiste con decir que acá aumentaron los impuestos, porque digo, o sea, es su mirada de la historia, yo tengo otra mirada. No, son datos. Acá no hubo un paquete de impositivo que brutal con nuevos impuestos, ¿no? O sea, eso no pasó. Acá hubo una responsabilidad republicana en una pandemia, un gasto fenomenal en el fondo coronavirus, se ayudó a montones de sectores con exoneraciones tributarias, con ampliaciones de plazos para pagar, y se enfrentó una situación excepcional. Y no obstante esa situación excepcional, se cuidó el dinero de todos los uruguayos para poder estar prontos ahora que termina la pandemia para salir adelante. Que tal vez no hubo muchos anuncios, es lo único que puedo coincidir contigo, con el resto no coincido. ¿Qué querés que te diga? Pero Daniel, que se aumentó la recaudación, digamos, ¿Pero te parece mal que se reaumente la recaudación? Yo no sé por qué lo ves malo eso. No, me parece mal que se aumente la recaudación a través del aumento de impuestos. Es difícil argumentar que no hubo aumento de impuestos. Podemos coincidir, Daniel, en que no fue un paquetazo que se anunció. No hubo ningún paquete, no hubo nuevos impuestos, para mí. No. Bueno, hubo un nuevo impuesto, sí, pero además aumentaron el IRPF. Ya es lo que se ajustaron tarifas, por ahí se subió el 2% a las tarjetas de débito, pero no hubo un paquete impositivo para recaudar más, simplemente se ajustó mejor las tuercas del Estado para recaudar mejor y gastar mejor y gastar con justicia. Para mí, esa es la visión, vos tenés otra, vamos arriba. Está bien, pero se recaudó más a través del aumento de impuestos. Eso es del ajuste de impuestos ya existentes. Brevemente, o sea, un par de puntos, nada más. Discúlpeme, Gloria, Juan Pedro Casas, con esto que hice hace un rato, con eso de retomar el debate entre Daniel y Martín, lo dejé afuera a ustedes. Seguimos, a ver, bueno, Gloria. Yo en primer lugar coincido exactamente con lo que dijo Daniel al principio. Esto y lo que decíamos ahora es un ping-pong de posiciones diferentes. Es de eso de lo que se trata. Muchas de las cosas que dice Martín las decíamos nosotros como oposición, siendo el frente gobierno. Entonces, en ese sentido de esto, creo que esa es la realidad. Visiones diferentes, formas de calcular diferentes, formas de definir determinadas cosas. Martín, lo que no me parece bien es que tú digas el presidente es mentiroso. El presidente no es mentiroso, el presidente está manejando datos, Martín. Tú decís, es mentiroso, lo dijiste. Falso. Falso. Bueno, perdón. En otra tertulia dije mintió igual. Bueno, está bien. Entonces, me parece que no es por ahí por donde hay que dar la discusión, porque de hecho lo que importa son las cuestiones nacionales y lo que le está pasando al país. Podemos tener visiones distintas en materia de políticas, claro que sí, el país las tuvo siempre. Y yo quiero de esta segunda parte destacar algo que creo que es fundamental, que es cuando él dijo cuidar los recursos públicos. O sea, yo creo que en esto es tan fundamental, en primer lugar, cuidar los recursos públicos sin disminuir los apoyos sociales, que eso, que ahí está el kit de la cuestión. Entonces, me parece que eso está clarísimo. En gobiernos del frente que derrocharon a manos abiertas, hoy decir un gobierno que está cuidando los recursos públicos sobresaliente. 1000 aplausos, Martín, y no me pongas esa cara. Entonces, derroche está bien. Y lo otro que quiero decir es que tú crees en determinados datos y yo creo en otros. Yo creo en los 50.000 pobres menos que hay a pesar de la pandemia, que fue una catástrofe mundial. Entonces, eso para terminar. Y la inversión pública, porque también hacía mucho tiempo que no había algunas de las obras de inversión pública que están encaminadas. Entonces, y algunas de las cosas que dijiste, Martín, vienen también de los 15 años de gobierno del frente. O sea,
está criticando cuestiones, como lo dijo Emiliano con relación a las cárceles, cuestiones que tampoco el Frente resolvió, ni tenía programas de resolución de esos problemas. Si me permiten, voy a pegar un volantazo. Dale. Muy bien. Para volver a lo que estábamos discutiendo, que es la parte del discurso en el que el presidente habla del futuro. No, digo, porque Sí, este debate está que bien. se generó acá y que está bueno, que estuvo rico, creo que se centró mucho en lo que pasó. Me gustaría que volviéramos a lo que habíamos planteado para esta segunda parte, que era los anuncios, los planteos que hizo para 2022 y para más adelante. Juan Pedro. A mí me quedó gusto a poco con los anuncios con respecto al 2022. Entiendo que estamos en un contexto previo al referéndum. Creo que estamos, como dicen vulgarmente, todos orejeando las cartas. Y es difícil enfrascarse en anuncios en un contexto de alta precariedad regional, nacional, mundial. Pero me quedó gusto a poco porque lo que escuché fueron una serie de propuestas muy generales, ¿no? Muy generales. Algunas de ellas que en principio me parecen injustas, son como por ejemplo la reducción del IAS, como primer punto, ¿no? Yo creo que el impuesto especial a la seguridad social, que pertenece o que afecta a un grupo muy minoritario de personas a las cuales el Estado transfiere, de las personas más beneficiadas por las transferencias estatales, como son los grupos que pertenecen a la seguridad social y particularmente los que tienen mejores jubilaciones. Entonces, si yo tuviera que destinar parte del dinero, lo destino a los sectores más desfavorecidos, las mujeres excluidas, la infancia y el proceso de infantilización de la pobreza y de feminización de la pobreza. Entonces, me parece que en ese sentido fueron anuncios generales que en el trasfondo da para discutir. Pero lo que más me preocupa es lo que no se dijo. Claro, yo no le voy a enmendar la plana al presidente de la República. Como un humilde ciudadano digo, pero a mí me hubiera gustado ver en un país donde todavía estamos tan lejos de construir una agenda de desarrollo nacional, a mitad de camino, me hubiera gustado como ciudadano haber escuchado el trazo de hacia dónde va el país con una robustez en cuanto a la propuesta de desarrollo. Uruguay tiene enormes dificultades que a veces no aparecen en los titulares. Por ejemplo, la bajísima inversión en innovación y desarrollo. Entonces, mientras Uruguay, no le voy a hacer el discurso al presidente, Dios me libre y me guarde, pero mientras Uruguay siga con los niveles de inversión en innovación y desarrollo de un 0,4, un 0,5% del PBI, de los más bajos del continente, mientras Uruguay siga con las dificultades estructurales en el sistema educativo, me parece fantástico la inversión en los centros Espínola, me parece fantástico, creo que hay un camino ahí trazado, pero mientras Uruguay no resuelva las inequidades y la baja inversión estructural en la infancia es un problema, mientras Uruguay no apueste en estos procesos, perdonen mi deformación magisterial, volver al proceso de aumentar el tiempo pedagógico y aumentar el tiempo de las escuelas y el tiempo de los liceos, mientras Uruguay no destine y la discusión sea bajar impuestos, me parece que acá hay una disonancia que es importante desde mi punto de vista plantearla. Daniel. Bueno, poco ya dije lo que pensaba, o sea, creo que no fue ayer el ámbito en el Parlamento para plantear esa agenda que habla acá mi compañero Mir, sino más bien fue estamos acá parados desde esta robustez administrativa de gestión del Estado, con esta sensibilidad social, con este camino, vamos hacia la recuperación del poder adquisitivo de los uruguayos, hacia la recuperación de la economía y hacia, abrir mercados. ¿Que faltaron anuncios? Sí, claramente faltaron anuncios. Tal vez no era el ámbito para hacerlo, sino era como decíamos acá, una rendición de cuentas. Claro, no, el pequeño comentario, creo que es el plantear ante la sociedad la investidura presidencial, la forma hacia el contenido, decía Lacan, ¿no? Entonces, me parece que es la forma de laica del presidente en el templo laico como es el Parlamento de la República, planteando, uno desearía como ciudadano también ver una hoja de ruta a mediano camino y nada más nada menos que en los próximos 3 años que le quedan de presidencia. Por eso mi comentario, Daniel. No, está perfecto, hay que esperarlo. ¿Cómo registraron ustedes el anuncio o la confirmación de este plan para que Uruguay tenga para el año 2030, en el bicentenario de la primera Constitución, un nuevo hospital de clínicas? ¿Ya sabíamos algo de esto? ¿Había
había existido contactos, reuniones entre el presidente y el rector de la universidad, Rodrigo Arín. Ahora le agregó algún elemento más al presidente cuando dijo de que esto tenía que ser objeto de un acuerdo multipartidario en la medida que implicaba un compromiso que traspasaba varios periodos de gobierno. ¿Cómo vieron esta parte, ya sobre el final? Bueno, en primer lugar, yo diría una cosa que es muy a largo plazo, ¿no? Digo, estamos hablando de los gobiernos que pasarían antes de esto. Con relación al Hospital de Clínicas, me parece que es otra de las discusiones históricas de Uruguay. Uruguay discute por años y por años, se hace propuestas por años y por años por muchos de estos temas, y el Hospital de Clínicas es un ejemplo clarísimo de eso. Si esto fuera posible, me parece fantástico. O sea, fantásticas dos cosas: que logremos un acuerdo nacional para que ahí sí todos nos pongamos la camiseta del país, y en segundo lugar, si se concreta un hospital, porque el gran problema del Hospital de Clínicas es que hoy no responde, o sea, su estructura y su funcionamiento no responde a lo que son las necesidades de salud y a cómo funcionan los sistemas de salud. O sea, qué buena noticia y bueno, y ojalá. ¿Los demás qué dicen? Prefiero el Hospital de Clínicas al Mundial. Bueno, claro, porque esa es otra iniciativa prevista para el 2030, ¿no? La coorganización del Mundial de Fútbol. No, me parece una jugada política fantástica, me parece muy bien. ¿Lo qué? Me parece que la apuesta del presidente de ese guiño a la Universidad de la República, me parece que políticamente habla, bueno... ¿Lo ves así, como un guiño? Yo creo que sí, yo creo que en política, como decíamos hoy, no hay nada inocuo. Entonces me parece que ese guiño a la Universidad de la República me parece poner en la agenda un tema interesante, y me parece que esa apuesta a un 2030 donde uno se imagina, voy a ser malo, a un presidente volviendo a disputar la presidencia, me parece fantástico, va a ser de una inteligencia política muy interesante. A un presidente volviendo a disputar la presidencia. ¿Quién va a estar en el 2030? Ahí empieza la especulación de quién sería el primer mandatario en ese año. Martín, Daniel, sobre esto. Martín. Horrible estar en el Zoom, cuando el resto está presencial, la verdad, no lo hago nunca más. Yo creo que sobre clínicas no hay nada nuevo. Es lo que decía Gloria, hay discusiones, está hasta presupuestado cómo hacer un nuevo edificio, cómo cambiar el edificio actual, distintas opciones. No hay nada nuevo. No anunció nada nuevo el presidente. Repito, me encantaría, sí, que hubieran anuncios concretos, que esto implica, y en esto me quedé pensando con lo que decía Juan Pedro, la verdad es que no tengo, no sé si estoy de acuerdo o no, creo que es para pensar un poco más, pero hay que ver cuál es el guiño a la universidad, porque hay discusiones internas que han impedido avanzar en determinados caminos en la propia universidad. Entonces puede ser guiño para algunos y algunas, para otros no. Me parece que pero sí es cierto que es un presidente que por lo menos en esto da la señal o la idea, yo creo que sin anuncios concretos de fondo, de que está pensando en el 2030, que está pensando a futuro, etcétera. Y creo que fuimos varios los que hicimos la cuenta de, pero en el 2030 podría estar queriendo asumir de vuelta la presidencia. Yo quería decir alguna cosa más. Un segundo, Daniel, todo esto que decís tú. Respeto lo que piensan mis contertulios, pero me parece que es buscarle el pelo al gato. En el 2030 puede estar presidenta Cose, Pereira, alguien que no está en el sistema político. Sí. O sea, me parece que hay como una obsesión con la calle Pou, pensando que por la... A ver, realmente me parece un disparate el razonamiento que han llevado adelante. Me parece que realmente están estrujando un análisis a un lugar que no está. Puede pasar cualquier cosa. La vida biológica también corre para todo el mundo. O sea, creo que es algo bueno para el país, algo interesante. Aparte hay otro detalle. Lo que dijo el presidente ayer es que la idea es que estén todos los partidos políticos sentados en la discusión del eventual nuevo hospital de clínicas para la Universidad de la República, el hospital universitario. Entonces me parece que es todo el Uruguay que puede sacar lustro de esto, y justamente el presidente lo que está haciendo es abramos la cancha para que todos seamos partícipes de algo que es bueno para todos. Entonces decir que no sé, yo no estoy de acuerdo con eso, respeto su opinión, pero me parece un disparate. Es evidente, se palpa en el ambiente, tanto acá como en el estudio y en la comunicación lejana con Martín, que todos se quedaron con algo por decir. Pero acá teníamos que cerrar este segmento. Les propongo que después de la pausa vayamos a lo que habitualmente llamamos telegramas, en fin, ahí
asuntos pendientes, lo que les haya quedado, o capaz que salen para otro lado, capaz que ya está bien con el discurso de ayer en la Asamblea General.